Bienvenidos a nuestra sesión virtual de anestesiología de pregrado. En esta ocasión hablaremos del tema principios de farmacocinética. Mi nombre es Janaí Santiago López. Soy especialista en anestesiología con subespecialidad en neuroanestesia y alta especialidad en anestesia cardiovascular. Actualmente me encuentro adscrito al Departamento de Anestesiología del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. La práctica de la anestesiología tiene una conexión más directa con la farmacología clínica que cualquier otra especialidad. La identificación y el uso correcto de medicamentos mediante una adecuada interpretación de los principios farmacológicos para un adecuado manejo del paciente, así lo han sugerido. La farmacocinética define las relaciones entre la dosificación de un fármaco, sus concentraciones en líquidos corporales y tejidos y el tiempo. Consiste en 4 procesos relacionados: absorción, distribución, biotransformación y excreción. La absorción define a los procesos por los cuales un fármaco se desplaza del sitio de administración a la corriente sanguínea. Existen muchas vías de administración posibles para los compuestos: oral, sublingual, rectal, inhalada, transdérmica, transmucosa, subcutánea, intramuscular e intravenosa. La absorción depende de las características físicas del compuesto como la solubilidad, el pK, los diluyentes, aglutinantes y la formulación. También depende de la dosis y el sitio de absorción, por ejemplo, intestino, pulmones, piel y músculo. La biodisponibilidad es la fracción de la dosis administrada que llega a la circulación sistémica. Por ejemplo, la nitroglicerina se absorbe bien por el tubo digestivo, pero su biodisponibilidad es baja cuando se administra por vía oral. La razón es que la nitroglicerina se somete a metabolismo hepático intenso de primer paso cuando cruza por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. La administración oral del fármaco es conveniente, barata y relativamente tolerante a los errores de la dosificación. Sin embargo, requiere de la cooperación del paciente, expone el compuesto al metabolismo hepático de primer paso y hace posible que el pH gástrico, las enzimas, la motilidad intestinal, el alimento y otros fármacos reduzcan la previsibilidad de su suministro sistémico. Los fármacos no ionizados se absorben con más facilidad que los ionizados. Por lo tanto, un ambiente ácido como el estómago favorece la absorción de fármacos ácidos, mientras que un ambiente más alcalino como el intestino favorece a los compuestos alcalinos. La mayoría de los compuestos se absorben en el intestino, no es el estómago, en virtud de la mayor superficie del intestino delgado y su mayor tiempo de tránsito. Todo el drenaje venoso del estómago y el intestino delgado fluye al hígado. Por consiguiente, la biodisponibilidad de los fármacos que se someten a transformación extensa se reduce demasiado con el metabolismo hepático de primer paso. Como el drenaje venoso de la boca y el esófago fluye a la vena cava superior y no al sistema portal, la absorción sublingual o bucal de un fármaco evita al hígado y el metabolismo de primer paso. La administración rectal evita en parte el sistema portal y es una vía alternativa en pacientes pequeños que no toleran la vía oral. Sin embargo, la absorción rectal puede ser errática y muchos fármacos irritan la mucosa del recto. La administración transdérmica posibilita el suministro continuo prolongado de algunas sustancias. Sin embargo, el estrato córneo es una barrera efectiva para todos los fármacos, salvo los liposolubles de molécula pequeña, como por ejemplo la clonidina, la nitroglicerina, la escopolamina, el fentanilo y anestésicos locales sin base. Las vías parenterales de administración incluyen las inyecciones subcutánea, intramuscular e intravenosa. La absorción subcutánea e intramuscular depende de la difusión del fármaco desde el sitio de inyección hasta la corriente sanguínea. El ritmo con el que el compuesto entra a la sangre depende del flujo sanguíneo en el tejido inyectado y de la formulación inyectada. Los compuestos disueltos en solución se absorben con más rapidez que los aplicados en suspensiones. Las preparaciones irritantes pueden causar dolor y necrosis tisular, como por ejemplo el diazepam intramuscular. Las inyecciones intravenosas evitan por completo el proceso de absorción.
Una vez absorbido el fármaco, se distribuye en la corriente sanguínea por todo el cuerpo. Los órganos con perfusión intensa, denominado grupo muy vascularizado, recibe una fracción proporcional del gasto cardíaco. Por lo tanto, estos tejidos captan una cantidad desproporcionada de la sustancia de los primeros minutos después de la administración. Tales tejidos se aproximan al equilibrio con la concentración plasmática en menos tiempo que los tejidos con menor perfusión debido a las diferencias en el flujo sanguíneo. Sin embargo, los tejidos menos perfundidos como la grasa y la piel pueden tener una enorme capacidad para absorber compuestos lipofílicos, lo que genera un reservorio grande de fármaco después de infusiones prolongadas. Las moléculas de los fármacos se rigen por la ley de acción de masas. Cuando las concentraciones plasmáticas es mayor que la tisular, el compuesto se desplaza del plasma al tejido. Si la concentración plasmática es mejor que la tisular, el fármaco regresa al plasma. La distribución es un factor determinante de la concentración de la sustancia en los órganos. La rapidez con la que aumenta la concentración farmacológica de un órgano depende de la perfusión de dicho órgano y la solubilidad relativa del compuesto en el órgano con respecto a la sangre. La concentración de equilibrio en un órgano con respecto a la sangre solo depende de la solubilidad relativa de la sustancia en el órgano, en comparación con la sanguínea, a menos que el órgano sea capaz de metabolizar el compuesto. Las moléculas en la sangre se encuentran libres o unidas con proteínas y lípidos plasmáticos. La concentración libre se equilibra entre órganos y tejidos. Sin embargo, el equilibrio entre las moléculas unidas y libres es instantáneo. Conforme las moléculas libres se difunden a los tejidos, se sustituyen de inmediato por moléculas que antes estaban unidas. La unión con proteínas plasmáticas no afecta de manera directa el ritmo de transferencia, pero sí influye en la solubilidad relativa del fármaco en la sangre y el tejido. Si el compuesto mantiene un alto índice de unión en los tejidos y permanece libre en el plasma, la solubilidad relativa favorece la transferencia de la sustancia al tejido. En otras palabras, un fármaco que posee un alto porcentaje de unión en el tejido, pero no en la sangre, tiene un gradiente de concentración de fármaco libre muy grande que desplaza el compuesto hacia el tejido. Por el contrario, si el fármaco mantiene un alto grado de unión en el plasma y posee pocos sitios de unión en el tejido, la transferencia de una pequeña cantidad del compuesto puede ser suficiente para igualar la concentración libre entre la sangre y el tejido. En consecuencia, los índices elevados de unión en la sangre con respecto a los tejidos aceleran el inicio del efecto farmacológico porque es necesario que se transfiera menos moléculas al tejido para alcanzar una concentración libre efectiva del fármaco. La albúmina se une con los compuestos ácidos, como por ejemplo los barbitúricos, en tanto que la glucoproteína ácida alfa 1 se une con los alcalinos, como por ejemplo los anestésicos locales. Si la concentración de estas proteínas decrece o si los sitios de unión de las proteínas se ocupan con otros compuestos, la solubilidad relativa de los fármacos en sangre disminuye, lo que incrementa su captación tisular. La enfermedad renal, los trastornos hepáticos, la insuficiencia cardíaca congestiva y las neoplasias malignas reducen la síntesis de albúmina. Los traumatismos, incluida la cirugía, las infecciones, el infarto a miocardio y dolor crónico aumentan las concentraciones de glucoproteína ácido alfa 1. El embarazo se relaciona con un descenso en la concentración de glucoproteína ácido alfa 1. Hay que señalar que estos cambios tienen muy poco efecto en el propofol, que se administra con sus propias moléculas de unión encontradas en el lípido de la emulsión. Las moléculas lipofílicas se transfieren con facilidad entre la sangre y los órganos. Las moléculas con carga eléctrica pueden pasar en pequeñas cantidades a la mayor parte de los órganos, pero la barrera hematoencefálica es un caso especial. El ingreso de los compuestos ionizados al sistema nervioso central está limitado por las células gliales pericapilares y las uniones herméticas de las células endoteliales. La grasa corporal capta con avidez a casi todos los fármacos que cruzan con facilidad la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, fármacos lipofílicos como los hipnóticos y los opioides. El curso temporal de la distribución de los fármacos en los tejidos periféricos es complejo y solo puede valorarse con modelos computarizados.
Después de la administración intravenosa en bolo, la distribución rápida del compuesto desde el plasma a los tejidos periféricos explica el marcado descenso de la concentración plasmática que se observa en los primeros minutos. Cada tejido tiene un punto en el tiempo en el que la concentración aparente en el tejido es la misma que la plasmática. La fase de redistribución de cada tejido sigue a este momento de equilibrio. Durante la redistribución, el compuesto regresa de los tejidos periféricos al plasma, lo cual lentifica el descenso de la concentración plasmática del fármaco. Por lo general, la distribución contribuye a la emergencia rápida porque elimina el fármaco del plasma durante algunos minutos después de la administración de un bolo. Luego de infusiones prolongadas, la redistribución casi siempre retrasa la emergencia, dado que el compuesto regresa de los reservorios tisulares al plasma durante varias horas. El complejo proceso de la distribución farmacológica hacia y desde los tejidos es una de las razones por las que la vida media de la sustancia carece de utilidad clínica. La terminación del efecto clínico de un fármaco se predice mejor con modelos computacionales que emplean la vida media sensible de contexto o los tiempos de decremento. La vida media sensible de contexto es el tiempo necesario para que la concentración farmacológica disminuya en 50% después de una infusión que llegue a su pseudoestado estable. Con otras palabras, una infusión que haya continuado lo suficiente para producir concentraciones cercanas al estado estable. En este caso, el contexto es la duración de la infusión. El tiempo de decremento sensible de contexto es un concepto más generalizado que se refiere a cualquier concentración disminuida con relevancia clínica en cualquier tejido, sobre todo en el cerebro o en el sitio del efecto. El volumen de distribución es el volumen aparente en el que un fármaco se distribuyó. Este volumen se calcula al dividir una dosis en bolo de un compuesto entre la concentración plasmática en el tiempo cero. En la práctica, la concentración usada para definir el volumen de distribución se obtiene a menudo extrapolando las concentraciones subsecuentes hasta el tiempo cero, como podemos apreciar en la siguiente diapositiva. El concepto de un solo volumen de distribución no se aplica a ninguno de los fármacos intravenosos utilizados en anestesia. Todos los anestésicos intravenosos se describen mejor en modelos de al menos dos compartimentos, uno central y uno periférico. El comportamiento de muchos de estos compuestos se describe mejor con tres compartimentos, uno central, un compartimento periférico de equilibrio rápido y otros periféricos de equilibrio lento. El compartimento central puede describirse como el compuesto por la sangre y cualquier tejido con equilibrio ultrarrápido, como lo son los pulmones. El compartimento periférico se compone de otros tejidos corporales. Para los fármacos con dos compartimentos periféricos, el del equilibrio rápido comprende órganos y músculos, mientras que el del equilibrio lento representa la distribución de la sustancia en la grasa y la piel. Estos compartimentos se designan B1 o compartimento central, B2 de distribución rápida y B3 de distribución lenta. El volumen de distribución en estado estable es la suma algebraica de los volúmenes de estos compartimentos. El volumen central se calcula mediante la ecuación previa que muestra la relación entre el volumen, la dosis y la concentración. Los otros volúmenes se calculan mediante un modelo farmacocinético. Un volumen de distribución en estado estable pequeño implica que el compuesto es altamente soluble en agua y permanecerá sobre todo en el espacio vascular. Por ejemplo, el volumen de distribución en estado estable del pancuronio es cercano a 15 litros en una persona de 70 kilogramos, lo que indica que este anestésico se encuentra en particular en el agua del cuerpo, con poca distribución en grasa. Sin embargo, el anestésico típico es lipófilo, lo que genera un volumen de distribución en estado estable que rebasa el agua corporal total cerca de 40 litros. Por ejemplo, el volumen de distribución en estado estable del fentanilo se aproxima a 350 litros en adultos y el del propofol puede ser mayor a 5,000 litros. El volumen de distribución en estado estable no representa un volumen real, sino que refleja el volumen en el que el compuesto necesitaría distribuirse para explicar la concentración plasmática observada con la dosis administrada. La biotransformación
es el proceso químico por el cual la molécula del fármaco se altera en el cuerpo. El hígado es el principal órgano para el metabolismo de los fármacos. La excepción son los ésteres, que se someten a hidrólisis en el plasma o los tejidos. Los productos finales de la biotransformación son a menudo, aunque no siempre, inactivos e hidrosolubles. La solubilidad en agua posibilita su excreción por los riñones. Con frecuencia, la biotransformación metabólica se divide en reacciones de fase 1 y 2. Las reacciones de fase 1 convierten un compuesto original en metabolismos más polares mediante oxidación, reducción o hidrólisis. Las reacciones de fase 2 acoplan o conjugan un compuesto original o un metabolito de la fase 1 con un sustrato endógeno, por ejemplo, el ácido glucurónico, para formar metabolitos hidrosolubles que puedan eliminarse en la orina o en las heces. Aunque este es casi siempre un proceso secuencial, los metabolitos de la fase 1 pueden excretarse sin pasar por la biotransformación de fase 2, y una reacción de fase 2 puede preceder u ocurrir sin una reacción de la fase 1. La depuración hepática es el volumen de sangre o plasma del que se elimina el fármaco por unidad de tiempo. Las unidades de depuración son unidades de flujo-volumen por tiempo. La depuración puede expresarse en mililitros por minuto, litros por hora o en cualquier otra unidad de flujo conveniente. Si toda molécula de fármaco que entra al hígado se metaboliza, la depuración hepática es igual al flujo sanguíneo hepático. Esto es válido para los compuestos muy nuevos, aunque casi ocurre así con el propofol. Para la mayoría de los compuestos solo se retira una fracción del fármaco que entra al hígado. La fracción eliminada se llama razón o índice de extracción. Por lo tanto, la depuración hepática puede expresarse como el flujo sanguíneo hepático por la razón o índice de extracción. Si el índice de extracción es del 50%, la depuración hepática es del 50% del flujo sanguíneo hepático. La depuración de los fármacos que el hígado elimina de manera eficiente es proporcional al flujo sanguíneo hepático. Por ejemplo, el hígado retira casi todo el propofol que pasa a través de él. Si el flujo sanguíneo hepático se duplica, entonces la depuración del propofol también se duplica. La inducción de las enzimas hepáticas no tiene efecto en la depuración del propofol, porque el hígado elimina de manera eficiente todo el anestésico que pasa por él. Incluso la pérdida grave de tejido hepático, como ocurre en la cirrosis, tiene poco efecto en la depuración del propofol. Los fármacos como este tienen depuración dependiente de flujo. Muchos fármacos poseen baja relación de extracción hepática y el hígado los elimina con lentitud. Para estas sustancias, el paso limitante del ritmo no es el flujo sanguíneo al hígado, sino la capacidad metabólica del hígado mismo. Los cambios en el flujo sanguíneo hepático tienen poco efecto en la depuración de tales sustancias. Sin embargo, si se inducen las enzimas hepáticas, la depuración se incrementa porque aumenta la capacidad del órgano para metabolizar el compuesto. Por el contrario, si el hígado se daña, se reduce la capacidad metabólica y la depuración disminuye. Por consiguiente, la depuración de los fármacos con baja relación de extracción hepática es dependiente de la capacidad. Los índices de extracción respectivos de metadona y alfentanilo son del 10 y del 15%, lo que los convierte en fármacos dependientes de la capacidad. Algunos compuestos y muchos de los metabolitos farmacológicos se excretan por los riñones. La depuración renal es la velocidad de eliminación de un fármaco del cuerpo a través de la excreción renal. Este concepto es análogo al de la depuración hepática y también puede expresarse como flujo sanguíneo renal por la razón o índice de extracción renal. Los fármacos no unidos de molécula pequeña pasan sin impedimento del plasma al filtrado glomerular. La fracción no ionizada del fármaco se reabsorbe en los túbulos renales, mientras que la porción ionizada se excreta en la orina. La fracción ionizada del compuesto depende del pH. Por consiguiente, la eliminación renal de los fármacos que se encuentran en formas ionizadas y no ionizadas depende en parte del pH urinario. Los riñones secretan de manera activa algunos fármacos hacia los túbulos renales. Muchos compuestos y metabolitos farmacológicos pasan del hígado al intestino por el sistema biliar. Algunos se excretan a la bilis y luego se reabsorben en el intestino.
proceso llamado recirculación enterohepática. En ocasiones, los metabolitos excretados en la bilis se convierten de nueva cuenta al fármaco original. Por ejemplo, el lorazepam se transforma en el hígado en glucurónido de lorazepam. En el intestino, la glucuronidasa beta rompe el enlace éster y convierte el glucurónido de lorazepam otra vez en lorazepam. Los modelos de compartimentos múltiples proporcionan un marco matemático que puede unirse para relacionar las dosis de un fármaco con los cambios en su concentración en el dominio del tiempo. En términos conceptuales, los compartimentos de estos modelos son tejidos con un curso de tiempo de distribución semejante. Por ejemplo, el plasma y los pulmones son componentes de compartimento central. Los órganos y los músculos, algunas veces llamados el grupo muy vascularizado, pueden conformar el segundo compartimento, el de equilibrio rápido. La grasa y la piel tienen capacidad para unirse con grandes cantidades de fármaco lipófilo, pero tienen poca perfusión, por lo que podrían representar el tercer compartimento, el de equilibrio más lento. Esta es una definición intuitiva de los compartimentos y es importante reconocer que los compartimentos de un modelo farmacocinético son abstracciones matemáticas que relacionan la dosis con la concentración obtenida. No existe una relación 1 a 1 entre cualquier compartimento y cualquier órgano o tejido del cuerpo. El compartimento de muchos fármacos usados en anestesia se describe bien con un modelo de 2 compartimentos. Por lo general, este se aplica si los estudios empleados para caracterizar la farmacocinética no incluyen muestreo arterial rápido en los primeros minutos. Sin el muestreo arterial rápido, la caída ultrarrápida inicial en la concentración plasmática pasa inadvertida y el volumen del compartimento central se combina con el compartimento de equilibrio rápido. Cuando se utiliza el muestreo rápido en las investigaciones farmacocinéticas, los resultados casi siempre muestran un modelo de 3 compartimentos. En estos casos, el número de compartimentos identificables se halla en función del diseño experimental y no de las características del compuesto. En los modelos de compartimentos se asume que la concentración instantánea al momento de inyectar el bolo es la cantidad del bolo dividida entre el volumen del compartimento central. Esto no es correcto. Si el bolo se administra en unos cuantos segundos, la concentración instantánea es 0 porque todo el compuesto se encuentra en la vena, aún en su trayecto al corazón. Se requiere 1 o 2 minutos para que el fármaco se mezcle en el volumen del compartimento central. Esta especificación errónea es frecuente en los modelos farmacocinéticos convencionales. Los modelos basados en principios más fisiológicos, algunas veces llamados modelos cinemáticos de vanguardia, pueden caracterizar el retraso inicial en la concentración. Estos modelos son útiles si las concentraciones en los primeros minutos tienen relevancia clínica. Después de los primeros minutos, los modelos de vanguardia se asemejan a los modelos de compartimentos convencionales. En los primeros minutos después de administrar el bolo inicial de un fármaco, la concentración desciende con rapidez a medida de que el compuesto se difunde a los compartimentos periféricos. El declive casi siempre se encuentra en un orden de magnitud mayor de 10 minutos. Para las sustancias con depuración hepática muy rápida, por ejemplo el propofol, o las que metabolizan en sangre, por ejemplo el remifentanilo, el metabolismo constituye de manera significativa al rápido decremento inicial de la concentración. Después de este descenso tan rápido, hay un periodo de disminución más lenta de la concentración plasmática. Durante este intervalo, el compartimento de equilibrio rápido ya no elimina el fármaco del plasma, sino que la sustancia regresa al plasma desde ese compartimento de equilibrio rápido. La inversión del papel de los tejidos de equilibrio rápido de extraer fármaco a devolverlo explica el ritmo más lento del descenso de la concentración plasmática durante esta fase intermedia. Al final, hay un ritmo de decremento aún más lento de la concentración plasmática que es logarítmico lineal, hasta que el fármaco se elimina por completo. Esta fase terminal logarítmica lineal ocurre después de que el compartimento de equilibrio lento pasa de la captación neta del fármaco desde el plasma al desplazamiento contrario.
Durante esta fase terminal, el órgano de eliminación, que casi siempre es el hígado, se expone a la carga farmacológica del cuerpo entero, lo que explica el descenso tan lento de la concentración plasmática del compuesto durante esta fase final. En la diapositiva mostramos los modelos matemáticos respectivos utilizados para describir el fármaco con 2 o 3 compartimentos. Los fármacos descritos con modelos de 2 o 3 compartimentos poseen 2 o 3 vidas medias. Cada vida media se calcula como el logaritmo natural de 2, dividido entre el exponente. El modelo de 2 compartimentos se describe mediante una curva de 2 exponentes y de 2 coeficientes, mientras que el modelo con 3 compartimentos se describe por una curva con 3 exponentes y 3 coeficientes. Las relaciones matemáticas entre los compartimentos, depuraciones, coeficientes y exponentes son complejas. Cada coeficiente y cada exponente son una función de cada volumen y de cada depuración. La vida media de eliminación es el tiempo necesario para que la concentración del fármaco se reduzca en 50%. Para los fármacos descritos mediante la farmacocinética de compartimentos múltiples, existen múltiples vidas medias. En otras palabras, la vida media de eliminación depende del contexto. El final del efecto de un fármaco no puede predecir a partir de una vida media. Además, no es fácil de determinar la rapidez con la que un efecto farmacológico desaparecerá con solo observar los coeficientes, exponentes y vidas medias. Por ejemplo, la vida media terminal del sulfentanilo se aproxima a 10 horas, mientras que la del alfentanilo es de 2 horas. Esto no significa que la recuperación del alfentanilo sea más rápida, ya que la recuperación clínica de la administración depende de las vidas medias, no solo de la terminal. Los modelos computarizados demuestran con facilidad que la recuperación de una infusión que dura varias horas es más rápida cuando el fármaco administrado es sulfentanilo respecto de cuando se infunde alfentanilo. El tiempo necesario para que decrezca 50% la concentración depende de la duración o contexto de la infusión. La farmacodinámica es el estudio de la forma en que los fármacos afectan al cuerpo. Incluye los conceptos de potencia, eficacia y ventana terapéutica. Los modelos farmacocinéticos varían de una dosis del todo empírica a relaciones dosis-respuesta y modelos de mecanismos para la unión del ligando-receptor. Los conceptos farmacodinámicos fundamentales subyacen a la relación entre la exposición a un fármaco y la respuesta fisiológica a él, llamada con frecuencia relación dosis-respuesta o relación concentración-respuesta. A medida que el cuerpo se expone a una cantidad creciente de un compuesto, la respuesta a él también aumenta, casi siempre hasta un valor máximo. Este concepto fundamental de la relación entre la exposición frente a la respuesta se exhibe cuando se grafican la exposición en el eje de las X como variable independiente y la respuesta del cuerpo en el eje de las Y como una variable de función de la exposición. Según sean las circunstancias, la dosis o la concentración pueden graficarse en escala lineal o logarítmica, en tanto que la exposición casi siempre se grafica como la respuesta medida real, o como una fracción de la medición fisiológica basal o máxima. Para los fines de esta explicación, las propiedades farmacodinámicas se describen en términos de concentración, pero puede usarse cualquier otra medida de la exposición al fármaco, como dosis, área bajo la curva, entre otros. La forma de la relación casi siempre es sigmoidal, como se muestra en la diapositiva. La forma sigmoidea refleja el hecho de que a menudo debe existir cierta cantidad de compuesto antes de que haya una respuesta fisiológica medible. Por lo tanto, el lado izquierdo de la curva es plano hasta que la concentración farmacológica alcanza un umbral mínimo. El lado derecho también es plano, refleja la máxima respuesta fisiológica del cuerpo, más allá de la cual el organismo no puede responder a una mejor cantidad de la sustancia. En consecuencia, la curva es plana en los dos lados, izquierdo y derecho. Se requiere una curva sigmoidea para conectar la basal con la asíntota, razón por la cual las curvas sigmoideas son ubicuas cuando se desarrollan modelos farmacodinámicos. Los receptores farmacológicos son macromoléculas, casi siempre proteínas,
que se unen con un fármaco y median la respuesta a él. Los antagonistas farmacológicos revierten los efectos del agonista, pero carecen de un efecto propio. El antagonismo competitivo ocurre cuando el antagonismo compite por un agonista por el sitio de unión. Cada uno puede desplazar al otro. En el antagonismo no competitivo, el antagonista afecta de manera permanente el acceso del fármaco al receptor mediante la formación de un enlace covalente u otro proceso. El efecto farmacológico está regulado por la fracción de receptores ocupados por el agonista. Esa fracción depende de la concentración del fármaco, la concentración del receptor y la fuerza de la unión entre uno y el otro. Esta unión se describe por la ley de acción de masas, la cual señala que el ritmo de la reacción es proporcional a las concentraciones de los reactivos. La ocupación del receptor es solo el primer paso que medía el efecto del fármaco. La unión de este con el receptor puede desencadenar múltiples pasos subsiguientes, como la abertura o cierre de un conducto iónico, activación de una proteína G, activación de una sinasa intracelular, interacción directa con una estructura celular o la unión directa con el DNA. Del mismo modo que la curva de concentración frente a la respuesta, la forma de la curva que relaciona la ocupación potencial del receptor con la concentración del compuesto es sigmoidea. No obstante, la concentración relacionada con una ocupación del 50% de los receptores y la concentración vinculada con el 50% del efecto máximo no siempre son iguales. El efecto máximo del fármaco podría ocurrir con una ocupación muy baja del receptor o para los agonistas parciales con una ocupación del receptor mayor del 100%. La unión y activación prolongada de un receptor mediante un agonista puede causar hiporreactividad y tolerancia si se mantiene un bloqueo crónico de un ligando endógeno. Es probable que los receptores proliferen, lo que genera hiperreactividad y aumento de la sensibilidad. Muchas gracias por su atención.